persona formada. Decía, no, a ver, sí, está bien, pero el maestro también tiene que ampliar los conocimientos de los niños. Tiene un rol activo, es un guía, es un demostrador. Al final de la clase, un niño debe de saber más de cuando empezó. No, pues sí, tiene razón, así dicen los compañeros. El maestro, además, se tiene que encargar de desarrollar el proceso de articulación intercultural entre el conocimiento indígena y el disque conocimiento científico. Sí, pues, porque esto es fundamental. Los niños tienen que aprender también otras cosas, no solo de su cultura. Claro. Y entonces el maestro también tiene que saber gradar y dosificar los contenidos. Los compañeros decían, ¿será? Eso es lo que se preguntaba. Luego lo saben hacer muy bien. Y luego también decía Gachet, tenemos que saber qué habilidades y competencias estamos entrenando con cada contenido. Si no tenemos claro esto, somos maestros improvisados. Entonces, miren, poder formal, poder sustantivo. Yo lo traducía con el ser y el hacer del maestro acompañante. Una visión desde lo indígena mucho más centrada en valores morales, personales del maestro. Y una visión más desde la academia, más centrada en pragmatismo, ¿no? En qué hace, en la praxis educativa del maestro, ¿no? Pues entonces ante esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esta metodología arraigada intercultural? ¿Cómo vamos a coteorizar? ¿Cómo vamos entonces a generar una propuesta que nos permita identificar un maestro que al mismo tiempo sea acompañante, o más bien un acompañante que no renuncie a ser maestro, o que sea un híbrido, pero que nos permita contemplar estas dos partes, porque eso es lo que se buscaba. Entonces, digamos, lo que gráficamente lo puedo mostrar un poco es esto. Partamos desde la parte más baja. Nuestros códigos en vivo, aquí esta es pura cuestión metodológica, nuestros códigos en vivo decían que el maestro es un notezwaner, o sea, alguien que acompaña el proceso de aprendizaje, que más bien no enseña nada, pero lo induce, lo propicia. Esa es un poco en la cultura tzeltal, es la forma en la que se refieren a alguien que te propicia una experiencia de aprendizaje. Pero ellos decían, pero no solamente él o ella, no, pues los comuneros enseñan, los niños enseñan entre sí, el viento te enseña muchas cosas, la naturaleza te enseña muchas cosas, el territorio te enseña cosas, la ardilla o el tlacuache o el agua. Entonces no podemos pensar, ellos te decían, una concepción de alguien que enseña que es una sola persona, hombre o mujer, que sea un ser humano. No, es que no, hay muchos más agentes que participan en el proceso de enseñanza. Claro, caramba, decimos, sí, no, tienen toda la razón, es por supuesto, y lo entendemos profundamente, porque además llevamos años. Pero claro, nuestras categorías teóricas decían que el maestro es un demostrador, es un ampliador, es un mediador, es alguien que también no puede renunciar a su trabajo clásico, que tiene que ampliar, que tiene que mediar. Entonces empezamos a generar un primer código fusionado, ¿no? Y el primer código fusionado era esto, ¿no? Bueno, a ver, tenemos que pensar en alguien que sea un facilitador, y odiábamos esta palabra, porque era demasiado de la pedagogía constructivista occidental, pero era la palabra que encontrábamos. Alguien que facilita un proceso de enseñanza-aprendizaje. Uf, ojalá. Es un guía, ¿sí? Bueno, también. Pero está toda la parte del contexto. Entonces, de todo esto surge la contribución del compañero antes cuando dice, no, es que maestro es alguien que solo enseña. Nosotros más bien pensamos que el maestro es un acompañante. Y explica todo esto, y luego en el modelo curricular hay toda una explicación de lo que hace, de cómo es, y lo que propicia esta categoría coteorizada, maestro acompañante, donde estamos buscando sintetizar en una categoría construida de manera intercultural lo que viene ahí. Ese es un ejemplo relacionado al campo
del ser maestros. Hay otros ejemplos que por cuestiones de tiempo y todo no puedo evidentemente traerles aquí. Entonces, el maestro acompañante es quien nos puede ayudar a educar para el arraigo, educar para el buen vivir, para el Lekilkush Lejal. Entonces, desde una escuela que está profundamente integrada a la comunidad y a su proyecto educativo, político, una educación que es pensada para un modelo societal propio, una educación que es pensada para la vida en el territorio propio. Eso es lo que dicen los compañeros. Nuestra propuesta tiene el objetivo de revalorar y fortalecer los elementos vitales de la cultura y heredarle a la futura generación una conciencia de lucha y de ser ciudadanos indígenas. Claramente, nunca más un México sin nosotros. Esto fue claramente la comandante Esther en San Lázaro en 98. ¿Sí? Cuando se para, entra a la tribuna y lo dice y nadie le entiende y nadie le hace, nadie se la pela, ¿verdad? Pero es lo que dice. Es lo que dice, lo que plantea la nación, claro. O sea, queremos seguir siendo, queremos ser mexicanos, pero desde nuestra manera de ser. Y nuestra lucha es esta. No estamos en otra lucha, en ningún otro tipo de lucha distinta. Entonces, una formación ética y política, educativa, sí, pero educativa en términos éticos y políticos, fundamentalmente, que fortalezca los valores positivos de la sociedad indígena, que promueva su autonomía. Entonces, lo que decía el gran maestro Bonfil, hace mucho tiempo, pero que efectivamente había mirado procesos muy interesantes en aquellos años, una propuesta educativa que impulse la continuidad histórica de una cultura diferente, en torno a la cual se construye un proyecto societal alternativo, que es un poco lo que Guillermo Bonfil Batalla plasma en varios trabajos que tiene, pero digamos el más conocido es México Profundo, una civilización, México Profundo, una civilización negada, ese es el título del texto, pero que trabaja también en otros planteamientos, ¿no? Y fue interesante descubrir en el 2006, al terminar el proceso de diseño curricular, cuántos ecos teníamos con propuestas generadas en los años finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿no? Y eso dice, pues claro, están afuera del tiempo. Sí, yo creo que sí, estamos afuera del tiempo lineal, que va de un lugar al otro, de un punto, y con la idea de progreso que va desde un inicio hacia un fin. Nosotros nos movemos más en estos tiempos en espiral, donde el tiempo en espiral en las culturas indígenas hace así, entonces tú no puedes nunca saber si estás en el momento más adelantado o más atrás. Lo importante es que estás. Y eso no es poco, ¿verdad? Es también otra forma, ahora sí, epistémica de concebir el tiempo. Entonces, bueno, nuestro horizonte actual, después de muchos años, ya en la actualidad, como dice María Bertelli, hemos comprendido claramente que la escuela escolariza, mientras que es la comunidad la que. Y ese es nuestro planteamiento hoy en día. Ante una escuela que cada vez más rechaza dialogar, rechaza, impone, y dibuja modelos educativos irreales para un país que no existe. Y en campo indígena eso es todavía mucho más fuerte. Todos estamos clavados con la reforma educativa y con lo que sucede de la reforma educativa en el contexto urbano, nacional, pero en las áreas rurales indígenas es todavía peor, porque ni se entiende qué plantean ahí, o sea, lo leen, ¿qué? O sea, ¿qué están hablando? No nos significa nada esto. Entonces, pues, la decisión es salir de la escuela. Ahora nosotros estamos trabajando una pedagogía que se hace en el territorio, que se hace en la vida, que se hace en el cafetal, que se hace en el río, en el ojo de agua, en la asamblea, en el patio, en la cocina, que se hace en la casa de la señora y que se hace también en el frijolar. O sea, una pedagogía que está profundamente vinculada
al territorio socionatural donde vive la gente. Entonces, si cuando hicimos el proceso de diseño curricular, que termina en 2006, esta era nuestra escuela, esta es la Escuela de la Pimienta, una comunidad tzotzil en Simojovel de Allende, los Altos de Chiapas. Se ve, ¿no? Una escuela surgida como proyecto político, con el Zapata, la lucha por la tierra. Todas las caras de los campesinos son las caras de ellos. Ellos son los compañeros tzotziles de la Pimienta. Pero esta es la escuela que surge en 95 y la escuela que formaliza el modelo curricular de donde yo saco esta idea de la coteorización, de la epistemología colaborativa, etc. Pero hoy en día estamos en otra fase, ya hemos salido de ello. Y esta es nuestra escuela. En la Pimienta, este salón de clase. Aquí es donde trabajamos con las niñas y las niñas. Bueno, donde ellos trabajan con las niñas y las niñas, yo también participo, pero uno ahí demuestra toda su ignorancia y su incapacidad de poder llevar a cabo un proceso educativo significativo para la gente. Entonces tú acompañas, tratas de dar ideas, pero fundamentalmente ese es el nuevo salón de clase. Entonces, bueno, me colgué mucho más de lo pensado, pero ese es un poco lo que les vengo a compartir y bueno, espero haber estimulado un poco sus inquietudes y de poder dialogar un poquito más. Muchas gracias. Claro que nos estimulaste muchas ideas. Pues si quieren, sí, sacamos. Pues claro que estimulaste muchas ideas, Estefano. Vamos a proceder a tratar de hacer un diálogo contigo para hacer intercambio con la audiencia, ¿verdad? Como gusten, podríamos hacerlo con micrófono, podríamos hacerlo con tarjetas, como ustedes prefieran. Aquí las chicas tienen algunas tarjetas. ¿Qué tarjetas? Para sus preguntas. También tenemos personas que están siguiendo la conferencia vía streaming y a ver también ellos nos mandan acá sus preguntas. A mí me inquieta algo, Estefano, a lo mejor para iniciar las preguntas, porque fíjate que finalmente pues es imposible que en estos procesos de intercambio y colaboración, dadas las tensiones que se dan, no haya cambios mutuos, ¿verdad? Necesariamente no va a permanecer inalterado, digamos, los principios, la epistemología, los preceptos de nadie, ¿no? Me imagino que en una y en otra dirección se dan cambios importantes y finalmente, aunque, bueno, no se parte, no se acepta, que yo creo que está con toda la razón de su lado por todos esos procesos donde la escuela, en vez de ser un instrumento de emancipación, termina siendo de opresión muchas veces, pero finalmente al entrar a un proceso como esta, una lógica de diseño curricular, pues te tienes que apropiar esos instrumentos que han sido los que han conformado la escuela moderna. Yo entiendo que se dice, bueno, rechazamos la escuela moderna, pero pues yo me quedé pensando, el campo del currículum es producto de la educación industrial y es cuando se piensa en conformar la escuela alrededor de esto. El perfil del docente, sus competencias, lo que siempre va a ser tan polémico, la selección de los contenidos, la selección del cómo, porque al seleccionar algo excluyes otra cuestión necesariamente, ¿verdad? Y veo que finalmente sí hay una tensión importante cuando pues esta situación donde están planteando el currículum, pues ellos piensan que lo relevante es el conocimiento local, pero hay otras voces que les dicen, bueno, también hay un cierto conocimiento de eso que llaman la ciencia en mayúscula que se cuestiona, que desde la otra perspectiva quiere que se integre. Entonces, ¿cómo se dan esas dinámicas, Estefano? No sé, claro, esa es la complejidad de la vida, ¿verdad? Y es la complejidad de cuando se genera un cambio, pero finalmente, pues tal vez eso sea el germen de la interculturalidad. Necesariamente al intercambiar con otro cambia, el otro cambias tú. Por más que no haya una disposición a transformar, no lo sé cómo lo han
cómo lo han vivido. Y pienso también si están mucho en estos movimientos que hoy se están recuperando desde muchas perspectivas, pues que hablan de la desescolarización de la sociedad. A mí me hace pensar de repente en English, ¿verdad? Cuando decía que la escuela ya no daba para más y que teníamos que pensar en eso, en una escuela que está en la sociedad, está en la vida, está en todos los escenarios y no en cuatro paredes con lecciones de cosas que ni al profesor le gustan ni a los niños no las entienden. No sé qué comentarios nos harías. Ahí, seguro te movieron a ti también muchos referentes. No, sí. No sé si que hacemos una... Pues si quieres, comenta algo mientras van llegándonos más preguntas. No, creo que lo que planteas es central. Efectivamente, todos cambiamos mucho en estos procesos. Uno, de entrada, yo te puedo claramente decir que, y eso lo platicamos mucho con María, lo platicamos mucho con los demás académicos que acompañamos estos procesos, nosotros vivimos unos cambios muy fuertes. Y los cambios muy fuertes son justamente hacia tu propia formación y hacia tu propia disciplina, ¿no? Como que llegas a comprender que con todos los años de estudio, de trabajo y todo, tus herramientas siguen siendo muy pobres y muy limitadas para poder realmente incidir en cambios que respondan a estos grupos con los que te pones a colaborar. O sea, colaborar implica principalmente entender que no sabes, entender que tienes herramientas, pero que las tienes que hacer como un poco a un lado para dejar que, para captar lo que tus interlocutores te están diciendo. Entonces, digamos, hay como o sea, desde esta perspectiva intercultural, crítica, colaborativa, una epistemología del desaprender. O sea, entonces de decir, bueno, hasta qué punto tengo que relativizar y tener otra forma de comprender qué es esto de la educación, qué es eso de la escuela, qué es esto del contenido, será el contenido o esta parte fundamental. Ahora, claro, lo mismo sucede también con ellos y con ellas, evidentemente. Esta colaboración conflictiva, donde siempre hay una discusión, un debate, no implica que seamos profundamente amigas y amigos y cuates y que estemos juntos mucho tiempo y que entonces tengamos momentos de fraternidad realmente muy intensos, ¿no? Y que nos queramos, o sea, de veras, con el corazón. Entonces sí, en estos momentos tú ves, tú lo sientes, que efectivamente ellos también sí se sienten tocados por las mismas preocupaciones que nosotros sentimos. O sea, esto de salir de la escuela, que es un planteamiento recién, es un planteamiento muy polémico y es un planteamiento que estamos haciendo también como posicionamiento ante la reforma educativa en esta etapa. Pero a la escuela ellos la han conquistado. La escuela ellos han sacado a los maestros oficiales, han pintado sus murales, tienen sus maestras y sus maestros en la escuela. La escuela es un espacio conquistado. Entonces, evidentemente, el maestro, ser maestro en una comunidad indígena, históricamente, más o menos del último siglo para acá, es una forma de acceder a la ciudadanía en el país y de apropiarse de procesos de educación. Entonces, todo esto, y tu pregunta es muy buena por esto, o sea, efectivamente es fundamental. Hay un proceso de continuo interaprendizaje, lo que lo llamamos nosotros, entre unos y otros, y entre nuestras perspectivas. Ahora, claro,
desde un planteamiento político, pedagógico, en el que estamos centrados, en este momento, o sea, en ningún momento, si estuviera aquí uno de mis compañeros, diría, lo que dice Stefano no es cierto para nada. Él no ha entendido nada de lo que estamos haciendo, y más bien esto de la cauterización es una jalada que le sirvió para su tesis de doctorado. No, sí, es que así es. ¿Pero por qué? Porque hay una explicitación del conflicto epistémico todo el tiempo, y es un posicionamiento, es un juego, y este juego te permite hacer que haya equilibrio, porque nosotros fagocitamos todo, la academia en general. Este proceso de Héctor Díaz Polanco lo llama de una manera interesantísima etnofágico, o sea, la academia etnofágica que se come, que se traga, que reabsorbe todo lo que viene, pues esto sigue siendo una realidad. Entonces, pues que ahí está el conflicto, pero que hay aprendizajes mutuos y que hay valoraciones por parte tanto de nosotros como de ellos, eso es un hecho, y ahí posiblemente estriba la interculturalidad. ¿Sí? ¿Cómo no? Que precisamente es lo que te preguntaban, que pudieras decir que cómo ves tú precisamente esta interculturalidad crítica, y cómo es que la diferencias de la mirada de interculturalidad, por ejemplo, la interculturalidad como se puede ver en pues, las versiones oficiales de lo que se llama la educación intercultural. Bueno, digamos que también se juega mucho con estos términos, ¿no? En México, en la Secretaría de Educación Pública, la interculturalidad llega en un momento desafortunado. Llega con Fox, de presidente de la República, llega después de la traición de los acuerdos de San Andrés, la traición de San Lázaro, llega mal, llega muy mal. Y sin embargo, desde la CGIB se hacen cosas muy interesantes, mucho más interesantes de lo que uno sospechaba. Las universidades interculturales, yo he trabajado ahí, conozco el proyecto, claro que tiene enormes debilidades, pero han abierto un espacio fundamental. Entonces es interesante, como por ejemplo, también para salir de esquemas demasiado rígidos, ¿no? Intercultural crítica son los buenos, interculturalidad son los malos. No, pues esta sí, yo estaba así hace 10 años, ahorita ya aprendí un poco más. Hay espacios ganados, el espacio, por ejemplo, que se ha ganado posicionando la interculturalidad como un tema de debate, ha sido un espacio fundamental. Y ahí hay que reconocer el papel de Silvia Schmeckers, totalmente. Criticable ahora por todo lo que quieran, pero muy claro en posicionar el campo de la educación intercultural en el país y de abrir nuevas perspectivas. Ahora, claro que hay diferencias abismales entre una interculturalidad pensada desde la institución, la SEP, desde el Estado, que es una interculturalidad que habla, por ejemplo, de interculturalizar el currículum oficial, pero ni modo, el currículum oficial ahí está, y una interculturalidad pensada desde abajo que dice, no, ¿sabes qué? A nosotros de tu currículum oficial no nos interesa nada, pero sí, claro, tenemos que agarrar algo. O sea, esas son las tensiones fuertes que están en este ámbito. Yo no me adscribiría a estas perspectivas que idealizan los planteamientos